Saludos a todos y bienvenidos a Tertuleando con Carlos Salgado. Hoy estamos en un programa dedicado a la salud porque me acompaña el doctor Miguel Lasalle del Mayagüez Medical Center. Doctor, qué bueno que estás conmigo. Gracias por aceptar la invitación y vamos a hablar para orientar al público sobre lo que es los implantes cocleares. Perfecto. Bienvenido al programa. Así que así comenzamos el programa. Y mi invitado de hoy es especialista de oído, nariz y garganta. Es otólogo y neurotólogo de Mayagüez Medical Center, el doctor Miguel Ángel Lasalle López. Doctor, qué bueno que está conmigo y como le dije al principio, gracias por aceptar la invitación, obviamente de orientar al público sobre estos implantes que se están realizando y precisamente en el Mayagüez Medical Center. Usted nace en Maryland, aunque fue criado en Mayagüez, Correcto. prácticamente detrás del hospital donde hoy día usted labora. Correcto. ¿Cómo describió a su familia? Describí a mi familia, pues, mi familia muy unida, es dirigida a retos. La familia como tal, nosotros en sí podemos ser muy cerrados, pero también amistosos y abiertos a ideas. Grandes retos, vamos a pensar. Usted, sus cursos primarios fueron en la Academia Inmaculada Concepción, cursó 3 años de estudios premédica en el recinto universitario de Mayagüez, luego va al recinto de Ciencias Médicas y por una beca de las Fuerzas Armadas, va de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, usted se va fuera de nuestro país. Eventualmente hace un internado de cirugía en Nueva York y luego de estar en la milicia, usted regresa a Puerto Rico, termina esta residencia de su especialidad, oído, nariz y garganta en la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo usted describiría esos años de estudios? Bueno, los años fueron muy intensos, divertidos a la vez, pues estaba haciendo lo que me gustaba. Puedo decir que esos años fueron de formación, van a moldear y van a ir perfilando lo que de verdad yo quería hacer, porque inicialmente yo probablemente quería ser arquitecto. A mí me gusta la pintura mucho, pero sí bajo la dirección de mi padre, pues veía que la medicina era un campo que siempre me atrajo y pensaría que fue muy dirigido hacia la arquitectura y hacia la medicina. En un momento, de hecho, yo pensé ser abogado y médico, pero tuve un tío que me dijo, tú no vas a poder ser bueno en los dos. Son cosas totalmente diferentes, así que deberías a lo mejor concentrarte en uno y después considerar otro. Y seguí ese consejo, que sin embargo hoy en día hay gente que hace esas cosas. Porque después de haber terminado esa especialidad de oído, nariz y garganta, usted decide irse a Minnesota a hacer una subespecialidad en otología y neurotología. ¿Por qué? Pues yo inicialmente siempre quise ser cirujano plástico, cosmético, era lo que yo pensaba que iba a hacer, y una de las rutas de poder hacer cirugía plástica es hacer otorrinolaringología. Pero temprano en la carrera, cuando yo estaba sirviendo en el ejército, me uní al departamento de otorrino para hacer investigación y conocerlo y compartir con ellos. Allí pues conozco al doctor Gregory Micken, que era otorrinolaringólogo y neurocirujano. Y él me decía que esa era la combinación perfecta para un neurotólogo. Y ambas son extremadamente retantes. No es común hacer dos residencias, pero esta persona pues era especial y él me envolví mucho en la cirugía de oído con él porque él era lo más que él hacía. Y también tuve mucha exposición a cirugía de cabeza y cuello y no tanto a plástica, que era lo que inicialmente más me gustaba. Cuando ya estoy a mitad del desarrollo en otorrinolaringología, dije, debo hacer neurotología más que cirugía plástica. Son poblaciones de pacientes muy, muy diferentes
Tienes que tener una personalidad particular para ser un cirujano plástico, porque los resultados de la cirugía pueden ser excelentes y el paciente no está complacido. Sin embargo, aquí pues bregas con una población variada, extensa, y estás reparando órganos, estás quitando tumores, y esto del sentido de la audición pues me llamó mucho la atención. Desde pequeño usted tuvo la inspiración de su padre, que fue pediatra. Correcto. Y ha mencionado que le hubiese gustado ser cirujano plástico, arquitecto, abogado. ¿Y por qué no seguir la misma especialidad de su papá de pediatra? Mi padre siempre me decía que ser pediatra era un reto. Y es admirable los pediatras, porque tienen que también tener una personalidad particular para trabajar con los niños y trabajar con los padres de los niños. Y por eso pues son definitivamente admirables y no son cosas que mirando en retrospecto yo bregaba demasiado bien. Yo prefería casi siempre trabajar con adultos y sin embargo hoy en día la población es variada, casi el 50% niños y 50% adultos. Pero esa fue la decisión en aquel momento de decir, vamos a hacer otorrinolaringología. También porque había una necesidad. En el pueblo de Mayagüez no había tantos otorrinolaringólogos. Eran muy pocos también a nivel de la isla. Y me gustaba la cirugía. Los pediatras no operan. Esa población que usted atiende está agradecido porque usted estudiando en Estados Unidos tenía grandes oportunidades de poderse quedarse allá. Pero presumo que usted estaba enfocado en que usted quería regresar a esa ciudad que lo vio crecer, que lo vio desarrollarse, para poderle brindar los servicios que usted está realizando. ¿Cómo surge esta oportunidad de poderse unir a la Facultad de Mayagüez Medical Center? Bueno, son dos preguntas diferentes, ¿verdad? Yo siempre pensé que iba a ir a Mayagüez porque yo quería tener un campo donde hubiera disponibilidad y una población amplia. En Puerto Rico yo veía que los otorrinos estaban más concentrados en el área metropolitana y de hecho en ocasiones me dijeron, pero ¿qué tú vas a hacer con una subespecialidad en Mayagüez? Y yo dije, no se preocupe, yo averiguo. En aquel momento pues tuve la oportunidad de que el licenciado Jaime Maestre me diera la oportunidad y consiguiera equipo para el hospital donde yo iba a trabajar. Fue muchos años después de ya yo llevar 9 años en práctica, cuando aparece el licenciado Quiroz adquiriendo el hospital de Mayagüez o en los planes de adquirirlo. En el 2009 me lo presentaron y yo le presenté una idea. Yo le dije, pues, a mí me gustaría hacer una clínica de otorrinolaringólogos de subespecialistas. Porque ya en Mayagüez teníamos varios, ¿verdad? Había un otorrino con cirugía plástica facial, había gente que eran otorrinos generales y había otros con interés en la laringe. Y yo dije, pues perfecto, va a seguir llegando gente, lo que necesitamos es volver a poner a lo que era el Centro Médico de Mayagüez al nivel que tuvo en los años 70, que era un centro terciario. Y que pues eso había decaído por diversas razones. Y por eso pues me fui a Mayagüez y me ha ido demasiado bien. No me puedo quejar. Y de abrir esa clínica y agradecido al licenciado Quiroz y sobre todo de lo que usted ha realizado y de esos implantes cocleares, vamos a hablar al regreso de la pausa. Regresamos en breve. Café Don Pello, un café con historia, en su empaque de 7 onzas, 14 onzas y 5 libras. Ordénalo en www.donpello.com
o consíguelo en el Museo del Café en Ciales, Café Don Pello, un café con historia. Soy Luzmil Ortiz, directora de admisiones de Northbridge University, Escuela Técnica Manatí. Matricúlate llamando al 787-854-6634. Northbridge University, Escuela Técnica Manatí, tu puente al éxito. Estamos de regreso tertuliando con Carlos Salgado, hoy conversando con el doctor Miguel Lasalle, quien pertenece a la Facultad del Mayagüez Medical Center. Usted, como especialista en oído, nariz y garganta, ubicado en esta institución hospitalaria, ¿cuáles son las condiciones que más usted atiende en la oficina? Bueno, mi oficina ve de todo, pero más inclinada hacia condiciones de oído. Tumores de oído, sordera, vértigo, tinnitus o acúfeno, ruido en el oído. Esa es la población, pero también veo sinusitis, veo ronquera. Tiendo a esos pacientes dirigirlos a otros colegas que, como hay tantos subespecialistas hoy en día, pues pienso que le pueden dar un mejor tratamiento. Pero las cosas básicas, generales de otorrinolaringología, yo las veo. Lo más que veo son las cosas de otología y neurotología. O sea que diríamos que estamos con un 75% de la subespecialidad y 25% general. Al principio comenté que vamos a hablar de estos implantes cocleares y quiero comenzar preguntándole para poder de alguna forma u otra orientar al público que su especialidad, eso es pérdida de audición o sordera completamente. ¿Cómo usted describe ese implante? Bueno, el implante es una pregunta bien importante porque hay que diferenciar el implante de lo que es un audífono. El propósito del implante es estimular al nervio directamente. El audífono va a amplificar sonido. El implante tiene dos piezas, una interna que requiere un proceso quirúrgico y una externa que es lo que se programa. El proceso de escoger los candidatos también es bien diferente. Cuando tienes pérdida auditiva, si la pérdida auditiva hay distintos tipos, ¿verdad? Pero si el tipo no es muy severo, pues muchas veces un audífono es más que suficiente. Cuando no te beneficias del audífono, pues ahí eres candidato. Ha sido interesante cómo ha evolucionado. Si nos comparamos con Europa, pues estamos, pues, vamos a decir, ha sido más lento la transición a utilizar este tipo de tecnología. Pero sí, el implante, las indicaciones es en niños de 1 año o más y adultos que puedan ser prelinguales, que nunca hayan escuchado antes, o postlinguales o postlingüísticos, personas que se quedaron sordas. Hasta octubre del 2022, solamente se implantaban personas siguiendo las directivas del FDA y de CMS, personas que tuvieran una discriminación por debajo de 40 decibeles. Eso ya ha aumentado hasta 60 decibeles. Y también en Estados Unidos se considera paciente que no tiene beneficio. Puede ser que tenga una discriminación, que definimos discriminación como la capacidad de entender, porque no es lo mismo oír que entender, ¿verdad? Yo puedo oír algo, pero no lo puedo interpretar. Y tengo pacientes que eso, así es que me llegan los referidos. Pero ya en octubre del 22 se determina que pacientes que se han quedado sordos de un oído pueden beneficiarse. Esto es un dispositivo. Correcto. Que se coloca en el oído. ¿Cómo es ese procedimiento? Bueno, el procedimiento consiste en determinar una candidatura basado en pruebas audiológicas, tomografías computarizadas, MRI. Es una incisión que se hace detrás de la oreja
El hueso que se encuentra allí es el hueso mastoide. Se llega o se logra acceso a la cóclea a través del hueso mastoide, no a través del canal del oído, por donde sale cerilla y la gente usa para limpiarse. Pues no, es por detrás. Y entonces pues llegamos a la cóclea y entramos a la cóclea por la ventana redonda. Esta técnica ha cambiado a través del tiempo. Antes teníamos que taladrar directamente el acceso a la cóclea a través de la misma cóclea o del promontorio, pero esto cambió porque tiene un área que a lo mejor podía parecer más retante, pero entramos por esa ventana redonda. Cuando la persona se somete a esta cirugía, ¿es una anestesia general para poder realizar la misma? Correcto. Se hace bajo anestesia general, no se hace bajo anestesia local. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación? Es muy rápido. La realidad es que si todo sale bien, ¿verdad? Porque con todo proceso quirúrgico tenemos unos riesgos y tenemos que entenderlo. Puede haber infecciones, puede haber retraso en cicatrización, pero por lo general el paciente se opera y se va para su casa el mismo día. Regresa al otro día, se verifica que la cara esté bien, porque estamos operando al lado del nervio de la cara, por eso el nervio facial. Y pues por eso queremos verlo al otro día y ver que no haya ningún hematoma y problema. Y después a la semana regresa a cortarse los puntos. El dolor pues es algo subjetivo, pero no es algo que la mayor parte de los pacientes se quejan, ni los niños tampoco. Obviamente, este implante vino para ayudar a que ese paciente con sordera o la pérdida de audición, pues transforme de alguna forma su vida a una vida normal. Correcto. ¿Qué beneficios tiene el paciente, aparte del que obviamente va a poder escuchar mejor? Pues la pregunta es importante porque es una opción. El implante no es una obligación, es una opción. Pero de los beneficios que puedas tener, de acuerdo a la comunidad donde te encuentres, si tus padres son oyentes, vas a poder comunicarte directamente y oír con los padres. Sí existe la alternativa, está la lengua de señas y pues si oyes por un solo oído, pues puedes utilizar dispositivos audífonos como sería el audífono Cross, pero el implante es lo que va a ir directo al oído interno y va a estimular la cóclea y a su vez estimular el cerebro. O sea que de los beneficios que tienes es que vas a evitar atrofia del cerebro a largo plazo. Y en adición a eso, pues vas a escuchar. ¿Y cuánto vas a poder escuchar? Se ha dicho que puedes entender 90% de las palabras sin estar leyendo los labios. O sea que 9 de cada 10 palabras. Cuando una persona ya se somete a esta cirugía, saliendo de la cirugía, se recupera en esas próximas horas, ¿ya desde ese momento la persona comienza a escuchar o hay un tiempo de recuperación para que la persona comience a escuchar y ver el cambio antes y después de la operación? ¿Cómo funciona esto? Hay un componente interno y la parte externa. El componente interno es el electrodo. Hay que dejar que cicatrice, ¿verdad? Hoy en día pues se hace la incisión, se hace la cirugía, se cierra y se espera generalmente un mes. Hay sitios que ya a las 3 semanas o las 2 semanas están poniendo la activación de la parte externa. Así es que cuando ponemos el implante no empezamos a oír inmediatamente. No, hay que programarlo. Y eso se hace generalmente aquí en Puerto Rico a las 4 semanas de haberse operado. Se pide la pieza externa y se pone. Y esa es la parte verdaderamente importante, ¿verdad? Porque la cirugía es un pequeño paso del proceso. La parte retante es la parte que hace el audiólogo y eso pues, dependemos fundamentalmente del audiólogo que programe esto. Y antes esto era complicado, era mucho más retante. Esto se ha ido simplificando grandemente. Las compañías pues tienen avances tecnológicos y pues las programaciones que a lo mejor antes hubieran tomado 2, 3, 4 horas, 6 horas,
Se pueden hacer hasta media hora, 40 minutos. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de los riesgos que tiene esta Claro. operación y obviamente esto involucra a toda la familia cuando ya el candidato es operado. Regresamos en breve. Café Don Pello, un café con historia, en su empaque de 7 onzas, 14 onzas y 5 libras. Ordénalo en www.donpello.com o consíguelo en el Museo del Café en Ciales. Café Don Pello, un café con historia. Como tú, en Nuuk University hemos recorrido mucho. Hemos traspasado tantas barreras, alcanzado metas que parecían imposibles. Pero como tú, no nos conformamos. Quisimos construir nuevos puentes y llegar aún más lejos. Nuuk ahora evoluciona para convertirse en Northbridge University, sirviendo a más personas aquí y en los Estados Unidos. Northbridge University, tu puente al éxito. En Glam Beauty Lounge nos comprometemos a brindarles la mejor calidad de servicios para resaltar la belleza. Ofrecemos servicios de extensiones de pestañas, depilación con cera e hilo, tratamientos corporales, faciales, manicuras y pedicuras. Confíe en nuestras manos y obtenga el estilo correcto. Estamos ubicados en Manatí y puede comunicarse con nosotros llamando al 787-884-5723 o por las redes sociales como By Glam PM. Estamos de regreso al segmento final de Tertuleando con Carlos Salgado. Hoy conversando con el doctor Lasalle, quien es especialista de oído, nariz y garganta de Mayagüez Medical Center y también especialista en los implantes cocleares. Toda operación tiene un riesgo. ¿Cuáles son los riesgos de esta operación como tal? En este tipo de cirugía, y como todas las cirugías de oído, pues está que haya una hemorragia, que haya infección. Como estamos operando en pacientes sordos, pues no es una preocupación. Sí, parálisis del nervio facial. Pero todas estas cosas, el proceso preoperatorio, pues nos ayuda a limitar esto. Y por eso vamos a llegar a las indicaciones. Lo común sería infección. En el pasado había un aumento en meningitis, pero eso fue con un electrodo en particular de una compañía que se retiró. También a través de los años, ¿verdad? En los 25 años que llevamos haciéndolo, hubo un momento que, como es un artefacto electrónico, se dañaban los artefactos y había que cambiarlos, reemplazarlos. Aparte de esto, no son mayor que estas las complicaciones. Y están muy limitadas hoy en día. Ya esto se ha convertido en un proceso bastante rutinario a nivel mundial. Pero doctor, tan pronto yo me pongo el dispositivo, ¿eso para el resto de mi vida o eso caduca en algún momento dado y tengo que volver al paso de los años a ponerme otro dispositivo? Pues como está diseñado el dispositivo, eso es para el resto de la vida. No tienes que cambiarlo. Lo que vas a cambiar es la parte externa, el procesador externo. Cada 5 o 7 años, las compañías hacen un upgrade del equipo. Y ese upgrade, pues, lleva, de acuerdo con la tecnología, a mejor definición de sonido y a facilidad en programación. Eso es lo que hemos visto. Usted ha operado desde niños hasta adultos. Correcto. Y esto es una operación, como otras que se realizan, que involucra a toda la familia. Y más cuando hay niños. ¿Cuán importante es esos cuidados y esa ayuda de la familia? Lo hemos visto y así hemos aprendido a escoger pacientes. Y está escrito en la literatura. El soporte familiar es fundamental. Y de acuerdo a las distintas edades, pues siempre toda la familia. No va a haber una edad en que la familia no tenga que estar envuelta. En niños, pues lo vemos directamente y muchas veces se envuelven todos, ¿verdad? Como
ha sido un proceso, ¿verdad?, retante a llegar a poder llevar a tu hijo al implante, pues ellos de verdad quieren malamente que eso suceda y que se pueda. Y como te comenté, las terapias después y la programación es la parte más importante. El poner implante es una parte pequeña. La parte subsiguiente, con el patólogo del habla, con el audiólogo de programación, esas son las partes más importantes. Así que el apoyo familiar total, completo, tiene que haberlo. Son más de 25 años de carrera que usted tiene en la medicina, y esa satisfacción, ¿cómo usted la describiría de ese primer paciente que le pudo hacer este implante hasta hoy día, y cómo también la tecnología de alguna forma ha venido a ayudar a estas personas que son completamente sordos y que han perdido la audición por alguna razón u otra? Pues mira, la realidad es que satisfacción y agradecimiento, eso es lo más que uno tiene, agradecimiento, porque uno ve cómo te dan la oportunidad, porque cuando te da la oportunidad a alguien de que opere en su hijo o en él, pues es un privilegio grandísimo, ¿verdad? Con todos los riesgos que pueda haber, ¿verdad? Porque gracias a Dios las cosas salen bien, pero pueden salir mal. Y uno tiene que estar dispuesto a ambas cosas. Uno lo limita, pero no tengo el control de cómo van a salir las cosas después que yo termino la cirugía. Pero la satisfacción es grandísima, y eso es lo que nos lleva a querer seguir y a estar aquí, y agradecido de tener la oportunidad de poder promover esta tecnología y explicarla, que tiene tantos, vamos a decir, conceptos errados a través del tiempo, y es normal, porque como es una tecnología relativamente nueva, pues vamos a veces a pensar de que no funciona, o de que nos convierte en un robot, y eso es algo que nada, que tenemos que aceptarlo y darle la opción al paciente, ¿verdad? Aunque yo sé que está en Mayagüez Medical Center, usted opera personas de toda la isla, como las personas que están interesadas en buscar información, orientarse con usted, una consulta, ¿cómo lo podemos conseguir? Bueno, en el Mayagüez Medical Center me conocen muy bien. Yo tengo pacientes que aquí de Manatí también me visitan. Básicamente, llamando al Mayagüez Medical Center, no deben tener ningún inconveniente en poder encontrarme. Doctor, estamos agradecidos el que ha tomado la decisión, que después de sus estudios no se quedó en Estados Unidos y está aquí en Puerto Rico. Así que, como el mundo necesita gente como tú que ame lo que hace, por eso de parte de la producción y de la artesana manatigueña Nilda Bonini, queremos hacer entrega de este reconocimiento, y también de Café Don Pello, café con historia, que lo pueden conseguir en 939-320-3605. Gracias a Pedro Maldonado, padre, hijo de Merced, y todo el personal de Café Don Pello por las atenciones que tienen para con nuestros invitados. Doctor, muchas bendiciones, éxito, gracias, y que sean muchos años más de vida para que pueda llevarle el poder de la gente escuchar, y que obviamente lo hagamos a través de este implante. Muchas gracias. Gracias por el privilegio nuevamente, Carlos. Hasta la próxima semana, que la pasen bien.